Muy buenos días a todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta cuarta sesión del ciclo de conferencias crónicas de otras pandemias que el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, la Coordinación de Humanidades y la Universidad Nacional Autónoma de México ha preparado para aumentar nuestro conocimiento de estos temas que nos están agobiando en estos días. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la maestra Lilia Rivero Weber, quien nos hablará del entierro de la señora de Yucundá, una cacica mixteca de Pueblo Viejo de Yucundá, en el municipio oaxaqueño de Tepozcolula, y que se presume murió durante la epidemia de Cocolistli. Eso nos va a explicar la maestra Rivero qué es, pero ella nos comenta que este entierro corresponde es uno de los descubrimientos más relevantes en la historia de las epidemias en México. Déjenme decirles que la maestra Rivero, ella es maestra en Historia del Arte, con una especialidad y restauración de bienes muebles. Es especialista en restauración y conservación de bienes, monumentos históricos y manejo de colecciones. Y desde el año 2019 forma parte del equipo de investigación del PUEC y que pertenece a la Coordinación de Humanidades de la UNAM. La maestra Rivero tiene una amplia experiencia académica profesional de 35 años en gestión cultural y conservación patrimonial. Ha ocupado destacados puestos en su trayectoria, el más reciente como directora general de la Conservaduría de Palacio Nacional. También fue directora general adjunta de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial en la Secretaría de Hacienda y coordinadora nacional de conservación del patrimonio cultural del INAH. Aquí es interesante mencionarles que ella trabajó en el proyecto internacional para la conservación del penacho de Moctezuma, un proyecto internacional muy importante para nuestro país, así como en la conservación de los restos de héroes de la independencia en Palacio Nacional. Fue subdirectora de Planeación y Servicios Educativos en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Ella también es representante de México en el Consejo de ICROM UNESCO, es miembro del Consejo de Conservación de Bienes Culturales del INAH, miembro del Comité Científico del Consorcio, a ver si lo pronuncio bien, per il sviluppo del sistema a grande frase. Seguramente no estuvo bien pronunciado, pero lo que sí es cierto es que este comité científico es de la Universidad de Florencia, lo cual es una distinción muy alta, y actualmente es miembro de ICOMOS México. Ha tenido varios premios y reconocimientos, como la mención honorífica en el 2011 por el Premio Anual del INAH por la conservación y reposicionamiento de la lápida de Pical en Palenque, Chiapas. También fue acreedora del Premio Paul Koremans por el mejor trabajo en conservación de bienes muebles, y asesoró el plan de manejo del campus universitario como patrimonio mundial de la humanidad, donde colaboró con el doctor Luis Arnal, desafortunadamente fallecido recientemente y un querido colega de todos nosotros. También cuenta con publicaciones altamente especializadas que ha publicado con el Museo Etnológico en Ciudad del Vaticano. Tiene una publicación titulada Ética y Práctica de la Conservación, otro como Sharing Conservation, otro Terra, El Penacho de México Antiguo, que es un libro muy hermoso y se los recomendamos ampliamente, en donde la maestra Rivero expone el proceso que vivieron ella con su equipo para conservar este valioso patrimonio, bien del patrimonio tangible y tangible de nuestro país, y también una interesante publicación sobre la evolución de techumbres de edificaciones históricas desde el Tecpancali a Palacio Nacional. Felicidades, maestra Rivero, y muchas gracias por estar con nosotros. Y te escuchamos esta cuestión de la señora de Yucundá, por favor.
Muchas gracias, estimado Javier, por la presentación y muchas gracias por el privilegio de llevar este tercer capítulo, Crónicas de otras epidemias en México, dentro del seminario Ciudad y Pandemia. Te lo agradezco mucho, para mí es un honor. También me gustaría aprovechar hoy para dar las gracias a nuestros colegas Abraham Retureta y Iván Barajas, que están con nosotros desde hace 4 sesiones y en los demás seminarios del PUEC, haciendo la traducción con la lengua de señas mexicanas. Esto creo que es inédito en el caso de pues no solo del PUEC, sino en general de varias instituciones, y ha tenido un resultado sobresaliente. Muchísimas gracias, chicos, por estar con nosotros. Bueno, el día de hoy voy a hablarles sobre una experiencia que tuvimos en 2018, una experiencia más allá de honorífica, porque nos tocaba poner las exposiciones en la Galería de Palacio Nacional, que tenían una connotación muy especial. Estas exposiciones por lo general nunca duraron 2 meses, que es lo normal que dure una exposición. En nuestro caso las extendíamos hasta 6 meses por la complejidad de las exposiciones y porque el montaje era de más de 2.500 metros cuadrados. Y lo que queríamos con estas magnas exposiciones era dar a México, a los mexicanos, la posibilidad de acrecentar su conocimiento sobre historia de México, sobre cultura y, bueno, reforzar identidad nacional. Entonces, tal es el caso de lo que ahora les voy a mencionar. Es solamente un fragmento de una gran exposición dedicada a los mixtecos. Este fragmento está dedicado a un entierro muy especial, al entierro de la señora de Yucundá en Pueblo Viejo, Tepozcolula, Oaxaca. Así que damos inicio a la presentación, por favor. Dentro de los procesos de gestión cultural, pues las exposiciones que nosotros manejamos son un factor importante en la diseminación de información de todo tipo. Primero, porque siendo un ejercicio cultural dirigido a todo el público, el lenguaje museográfico debe de ser claro, debe de ser accesible y otorgar al visitante una carga de conocimiento inmediato. Y bueno, segundo, porque a través de estas propuestas culturales, como les dije hace un momento, nosotros exaltamos los valores excepcionales de nuestra cultura milenaria y contribuimos con la promoción del turismo de patrimonio cultural. Y bueno, ese fue el caso de la exposición Ñutzawi, que quiere decir los señores de la lluvia, la cual tuvo por objetivo, entre ellos, reactivar la economía después de los sismos de 2007 y 2018 que devastaron la zona mixteca, y acercar al público a la cultura mixteca, una cultura poco conocida porque los mixtecos no fueron los grandes constructores de pirámides como en el caso de los mayas, que vamos a visitar Chichén Itzá, por ejemplo, o Teotihuacán. Los mixtecos fueron los creadores de las grandes maravillas en miniatura, de las grandes filigranas de oro como la que están viendo ahora en la pantalla, y de los maravillosos mosaicos de turquesa también en miniatura. Entonces, lo que es más importante ahí era también hacer saber que los mixtecos es una cultura actual, contemporánea, activa, que nunca se perdió en el proceso de culturización con la llegada de los españoles. Y bueno, y dentro de estos procesos y de toda esta dinámica de la exposición, uno muy importante que fue socializar las excavaciones hechas en 2004 en Tepozcolula, Oaxaca, en el denominado Pueblo Viejo de Yucundá. A través de un discurso museográfico fresco, evocamos pasado y presente, y así fue posible también dar a conocer al público uno de los descubrimientos más relevantes en la historia de las epidemias en México. Dentro de todos los resultados que sacó esta excavación de 2004 en el Pueblo Viejo de Yucundá, sabemos que ahí había entierros masivos, y en el proceso de excavación también se encontró un gran entierro dedicado a la señora del lugar, la cacica indígena que sabemos que logró sobrevivir la epidemia, que en ese momento era desconocida, y se le denominó con una palabra indígena que es Cocolixtli. Cocolixtli, que en náhuatl finalmente significa mal o enfermedad.
Y bueno, a pesar de ser un sitio de tanta importancia, el trabajo de Francisco de Burgoa, que se escribió alrededor de 1630, no proporciona datos importantes sobre el sitio o sobre sus habitantes. Habla sobre su reagrupación y hay algunas informaciones útiles sobre la ciudad, más no sobre el tema médico. Y bueno, en el Códice Mendocino también tenemos los topónimos de Tepozcolula, tenemos la lista de tributos que se entregaba a Tenochtitlán, pero no se incluye más información. Así es que, como resultado de esta exploración arqueológica del sitio, que estuvo a cargo de Ronald Spurs y de la doctora Nelly Robles García, se estableció todo este proceso multidisciplinario en la zona ceremonial, en la parte superior del cerro y en las terrazas y laderas donde había unidades habitacionales y campos de cultivo. Con frecuencia suele pasarse por alto que la llegada de los españoles al Nuevo Mundo supuso también la llegada de un gran ejército de bacterias y virus europeos que aniquilaron a las poblaciones indígenas. Los estudiosos han llegado a decir que a causa de las epidemias importadas por los conquistadores se produjo una caída de la población nativa, en especial aquí en Oaxaca, de casi hasta un 90%. Imagínense. Entre la viruela, el sarampión, las paperas, el tifus y la gripe tuvieron un impacto brutal entre los americanos, simple y sencillamente porque sus sistemas inmunes nunca habían lidiado con algo así. Entonces, aparte de estas epidemias razonablemente bien documentadas, con los españoles llegó un mal que se conoce mucho menos, el Cocolixtli, que fue la epidemia más grande que sufrió en el proceso de transición, el incipiente México, la Nueva España, así denominada por la colonización, y ninguno de los síntomas que ellos tenían correspondía con los ya conocidos, ¿no? Como el de la fiebre hemorrágica o tifus, que le llamaban también los tabardillos. O sea, nada tenía relación con lo que habían vivido antes, y de hecho los indígenas lo consideraron como un mal divino porque les extrañaba que los españoles no morían con él. Pero bueno, volvemos a lo mismo, no morían porque ya tenían una memoria inmune ante esta situación. Nunca se habían enfrentado a este tipo de bacterias, o sea que no tenían ellos ninguna resistencia a ellas. Entonces, pues después de esta epidemia, el asentamiento de Tepozcolula, Yucundá, fue reubicado de la cima de la montaña al valle adyacente. Y esto permitió a los arqueólogos llegar a un sitio que era en realidad un cementerio esencialmente intacto hasta el momento en que se inicia el proyecto de investigación. ¿Qué era el Cocolixtli? Pues derivado de la cantidad de información que este proyecto multidisciplinario otorgó, determinamos hacer un montaje museográfico específico para el tema, para poder entender qué fue lo que sucedió en el pueblo viejo de Yucundá. Así es que de esta manera la museografía y los recursos culturales tecnológicos nos permitieron dar a conocer al público de una manera más digerible estos descubrimientos epidemiológicos. ¿Cuáles fueron también sus repercusiones más importantes? Y para ello hicimos una recreación tridimensional de la iglesia vieja, del monasterio y del atrio de Yucundá, para poder entender todos los elementos funerarios que conformaron este entierro y el porqué de él, ¿no? Es la despedida a la señora de Yucundá, a la cacica, que fue una mujer muy querida, pero al mismo tiempo los investigadores presuponen que es la despedida de su pueblo y que se cambian de la cima del cerro y se van hacia el valle y despiden a su pueblo a través del entierro de la señora con una ofrenda colectiva de más de 70,000 objetos. Es algo impresionante. Entonces, bueno, sabemos que el sitio arqueológico de Pueblo Viejo de Tepozcolula, Yucundá, contiene los restos de uno de los más importantes cacicazgos mixtecos del posclásico.
Se trata de un sitio posclásico que sobrevivió con modificaciones hasta la época colonial temprana. Ojo, esto es bien importante para también el proceso epidémico que después se da. Las evidencias arqueológicas muestran que formó parte de una pequeña élite de pueblos que ejercían un poder total sobre las poblaciones circundantes. La señora de Yucundá logra mantener con negociación y con una capacidad de diplomacia que fue muy específica de los mixtecos, fueron grandes diplomáticos, logra conservar. Esto nos lo demuestra su entierro, ya que es enterrada en el atrio de la iglesia, junto con los españoles peninsulares. Esto era algo insólito, que un indígena se pudiera enterrar, así que el contexto funerario en el que ella está obviamente nos habla de que hubo un acuerdo social, los primeros acuerdos sociales que se dan en la época de transición entre la clase gobernante mixteca y los sacerdotes y administradores españoles. ¿Cuáles fueron los criterios museográficos que empleamos ante un tema tan complicado? Era para nosotros un desafío, en verdad, realizar este planteamiento, no solo por lo complejo que era compartir la dinámica del entierro, sino porque aparte queríamos también dar cuáles eran los resultados que este equipo multidisciplinario trabajó, además del equipo de arqueólogos con el doctor Sporz y con la doctora Robles García, la Universidad de Harvard y el Instituto Max Planck de Alemania. Entonces, toda esta información fue considerada, los aspectos científicos, forenses, arqueológicos, para poderla transformar a un lenguaje para un público diverso, y para ello tuvimos que hacer uso de las tecnologías más actuales para poder transmitir esta información tan complicada y tan científica y tan difícil a un lenguaje, pues yo podría decir, completamente mágico, porque no solamente fue ameno, sino que se paraba uno a ver la proyección y a ver la recreación de la tumba y en verdad te quedabas hipnotizado. Finalmente es el papel de los museógrafos, de todos los que estamos inmersos en este proceso de museografía y curaduría, poder darle al público la información más difícil digerida de una manera más práctica. Dentro de estos criterios museográficos tuvimos dos procesos importantes. El de la planeación, en donde se hizo toda la revisión con el equipo de curaduría que estuvo a cargo de la doctora Nelly Robles García, más 7 curadores más, todos especialistas en cultura mixteca, curadores de la Fundación Harpelú, curadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la Universidad de Nueva York y de la Universidad de Texas. En fin, fue nuevamente un proceso riquísimo el de la curaduría, y todo esto nos permitió a nosotros ya en la fase segunda, en la fase de montaje, poder determinar de qué manera haríamos esta recreación. Nosotros decidimos utilizar un esqueleto sintético y colocarlo exactamente como lo encontraron los arqueólogos. De las 70,000 piezas originales que existieron en el momento de la excavación y que están bajo resguardo, obviamente, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, utilizamos 5,000 piezas. Algunas se pusieron en el entierro para poder hacer la representación de cómo fue ya encontrada, y las más hermosas, las mejor talladas, todas son miniaturas. Les recuerdo que los mixtecos son los artistas de la filigrana, de la miniatura. Se hicieron en displays de vitrinas que en un momento se los enseñaré, con lupas específicas para que pudieran los visitantes disfrutar esas maravillas. Entonces, bueno, les invito a ver el video que estaba puesto en el display, en la vitrina del entierro de la señora de Yucundá, que tenía una pantalla de plasma adherida al vidrio, lo cual permitía hacer este proceso de recreación. Los invito a ver el video. La documentación más relevante lograda en el proyecto arqueológico Tepozculula Yucundá, Oaxaca, se concentra en el contexto funerario denominado I-15, o la Señora de Yucundá, cuya localización
ha constituido uno de los hallazgos más espectaculares de que se tenga noticia en los años recientes. Se trata del tratamiento funerario de una mujer que nació y creció dentro de la tradición prehispánica de Yucundá. Experimentó la llegada del nuevo orden hispano y las transformaciones que por esa razón sufriera la ciudad. Sobrevivió a la terrible epidemia que diezmó hasta un 90% a su población, y al momento de su muerte, en una especie de ritual de despedida, fue obsequiada con un ritual prehispánico aparentemente colectivo y enterrada en el centro de lo que en ese momento constituía el atrio de la Iglesia Católica. El hallazgo del contexto funerario nos muestra inequívocamente que mixtecos y españoles arribaron a acuerdos convenientes para cada uno. A la muerte de la señora, tal vez su tratamiento funerario en el centro del atrio fue pactado entre la clase gobernante mixteca y los sacerdotes y administradores españoles del Yucundá colonial. Una vez definido el lugar y autorizado que una mujer indígena se enterrara en un espacio normalmente destinado para españoles peninsulares, lo que revela la innegable importancia del personaje, su cuerpo fue colocado en un pozo alargado producto de una excavación simple en posición extendida y ligeramente a un costado, en entierro individual, en una fosa y sin arquitectura de tumba, y le fue depositado debajo, encima y alrededor una ofrenda de más de 70,000 pequeños objetos rituales alrededor de abdomen, pecho y pies. La ofrenda fue quemada previamente y aglutinada con una especie de resina, probablemente de copal y goma de hule, que mantuvo juntos a varios de los componentes. ¿Qué motivó al pueblo de Yucundá a hacer esta espectacular ofrenda a la señora fallecida? Una posibilidad es que al morir la señora, entre 1535 y 1550, ante el inminente traslado de la población hacia el valle, debido a las epidemias que azotaron a la población, el pueblo completo haya decidido hacer una última ofrenda a su pueblo y su señora, depositando así toda clase de dioses guardianes o penates, joyas personales como caritas colgantes que habrían usado como ornamentos, cuentas de collar, pulseras o jarcas de todo tipo finamente elaborados en piedra, malacates de cerámica, placas de turquesa, objetos variados de concha marina, de cobre, placas de hueso, huesos de animales, principalmente de aves, e imágenes de Zawi, dios de la lluvia. La ofrenda y el entierro en el centro del atrio habrían constituido una manera de honrar a su pueblo viejo, como parte de un rito de abandono y pedimento ante el inminente traslado, el cual constituyó un cambio de orden hacia un futuro incierto, entre nuevos gobernantes desconocidos y con el enorme duelo de su pueblo muerto. Sabemos que el entierro de la señora estuvo en el centro del pueblo viejo, en el atrio. A 150 metros aproximadamente de este hallazgo, en lo que los arqueólogos denominaron la Plaza B, se hicieron los hallazgos de restos óseos de entierros múltiples, todos ellos contemporáneos al entierro de la señora de Yucundá. Estos hallazgos de restos óseos fueron tomados en cuenta para el muestreo tomado por la Universidad de Harvard y correspondían a individuos de entierros múltiples. Eso es muy importante hacerlo notar, porque finalmente sabemos que las epidemias ocurridas en el siglo XVI son muy difíciles de trazar, porque aparte de los documentos que ya tenemos, ahora solamente queda un número muy limitado de restos biológicos de ese momento. Entonces, muchas veces es difícil encontrar ahí los restos de los patógenos, de los virus y bacterias del pasado. Entonces, el trabajo de investigación de este equipo multidisciplinario fue publicado en el diario científico Nature, Ecology and Evolution. Lo podrían buscar en el Instituto Max Planck también. Y bueno, los científicos que están a cargo de este texto pertenecen al Instituto para la Ciencia de la Historia Humana, Max Planck, al Instituto Nacional de Antropología e Historia con la doctora Nelly Robles García. En este caso es interesante comentar lo que dice Johannes Krause, que es investigador del Instituto Max Planck para la Ciencia e Historia Humana,
Y él comenta, esto es un avance fundamental para investigar las enfermedades antiguas. Ahora podemos buscar las huellas moleculares, las huellas genéticas de muchos agentes infecciosos del registro arqueológico, lo que es especialmente relevante para los casos típicos donde no se sabe la causa de una enfermedad. Si recuerdan nuestra conferencia pasada con el maestro Ricardo Higelin y la bioarqueología, bueno, estamos en este mismo canal y en este mismo tema, ¿no? Así que ellos encontraron en 10 de las 29 personas que muestrearon los restos de una subespecie de Salmonella entérica, llamada Salmonella entérica paratyphis C. Y es uno de los 2.600 serotipos del patógeno que se conocen. Sabemos que Jucundá Tepozcolula tenía estas fosas en las que había constancia de que los indios habían muerto por causa de Cocolixtli. Y sabemos también que el contagio de agua, que el contagio puede ser por agua contaminada, por alimentos contaminados. Entonces, es bien interesante esta situación, porque lo que también ellos nos comentan es que siempre hay que considerar que la epidemia posiblemente estuvo causada por una combinación de patógenos junto con un contexto social concreto. A esto se le denomina sindemia. Es decir, surgieron cambios sociales impuestos por el encuentro de las dos culturas, diversidad en la forma de congregarse, una política de reasentamiento de los espacios prehispánicos con los nuevos gobernantes, como bien lo dice el video hace un momento, o sea, el tener nuevos gobernantes, y aparte una gran sequía, una sequía enorme que perturbó los hábitos higiénicos de la población, y esto facilitó la transmisión de la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que encuentran los colegas y cuáles son sus conclusiones? Bueno, encuentran esta subespecie de Salmonella entérica, denominada Salmonella entérica paratyphis C. Consideran que este es ya un avance fundamental para investigar enfermedades antiguas, donde no se sabe la causa, y esto a partir de huellas genéticas de muchos agentes infecciosos. Sabemos que en la actualidad estas bacterias entéricas similares, sobre todo la encontrada, la Salmonella typhi, causan fiebres, deshidratación y complicaciones gastrointestinales, y que solamente nada más a partir del año 2000 ha habido más de 27 millones de muertos por ella, ¿no? Ahora, aquí viene la segunda parte del proceso, lo cual hace muy rico también los procesos de investigación y la posibilidad de continuarlos. Aquí hay un debate interesante porque varios historiadores de epidemias, entre ellos, por ejemplo, el doctor Carlos Viesca y su conferencia de hace 3 días, junto con otros médicos, consideran que la investigación del Instituto Max Planck fue parcial. ¿Por qué fue parcial? Porque se buscó el serotipo específico de Salmonella. Ellos nos dicen que es necesario ampliar este proceso de investigación, que se debería de buscar también, si todavía hay elementos de muestreo, a los Hanta o arenavirus, que son los responsables de la fiebre hemorrágica. ¿Por qué consideran esto? Porque ellos, dentro de sus procesos de búsqueda historiográfica, nos dicen que en las relaciones de Antequera ya se habla de constantes diarreas, de enfermedades largas gastrointestinales. Entonces consideran que no necesariamente haya sido una epidemia, sino un proceso largo de enfermedad endémico. Entonces, bueno, ahí tenemos este debate de nuestros colegas, y creo que será muy interesante que el Instituto Max Planck pueda continuar con estos estudios. Yo, regresando al montaje museográfico, ahora les platicaré cómo fue que trabajamos esta mezcla de información médica y científica con la parte artística. Determinamos hacer una serie de vitrinas en las que pudiéramos
mostrar y enseñar al público qué era lo que había en esa entierro, porque las piezas eran muy, muy, muy pequeñitas. Algunas no medían más de 1 centímetro. Entonces ahí pueden ver cuál es la dinámica de las vitrinas. Todas tenían un control de aire, de temperatura y de iluminación no mayor, por ejemplo, a 5 luxes, porque teníamos una diversidad orgánica. Teníamos concha, teníamos hueso, teníamos piedra, que bueno, en ese caso es inorgánica, obviamente, pero bueno, la diversidad artística que teníamos en estos procesos nos hizo tener vitrinas muy especializadas, con controles también a la vez muy especializados, y la dinámica de lupas que permitieran ampliar lo que estaban viendo, porque había unas maravillas pequeñitas, muy, muy pequeñitas. Entonces estas lupas pues también fueron un apoyo museográfico genial, que permitió que el público casi tuviera en sus manos estas bellezas y las pudiera disfrutar. Esta es otra propuesta de las vitrinas de exhibición. Como pueden ver, la mayoría son miniaturas. Sí llegamos a encontrar algunos elementos un poco más grandes, pero aquí lo interesante también era ver el proceso del quemado de la tumba, ¿no? Entonces, en algunos casos teníamos piezas que eran de hueso, pero que con el fuego se tornaron negras. Entonces, en algunos casos teníamos unos penates o unos tallas pequeñas de hueso, pero la mitad era negra y la mitad era blanca, y seguía conservando la misma impresionante, magnífica calidad de los artistas mixtecos. Bueno, y dentro de nuestras conclusiones, pues en mi caso creo que les dejo 3 de las principales. Creo que yo podría hablar precisamente que yo no considero ya la posibilidad de un proyecto ya sea cultural, sea científico, sea de cualquier tipo, que no sea un proyecto multidisciplinario. Estos procesos enriquecen no solo el trabajo de todos en conjunto, sino los resultados de estas investigaciones. Y bueno, en esa misma dinámica, nosotros como gestores culturales, como museógrafos, debemos de saber dar un tratamiento correcto a estas investigaciones, poder darle a entender al público que, en especial en este tema de salud, el ser humano siempre ha buscado defenderse de los males que le aquejan, ya sea a través de determinaciones o de creencias divinas o de todo tipo, pero este recorrido histórico es el que a nosotros nos permite acercarnos al conocimiento de nuestra historia, a nuestra identidad, y al mismo tiempo a poder hacer procesos de reaprendizaje del ser y estar en nuestros espacios cotidianos. Y creo que hoy lo estamos viviendo de una manera muy tangible con el confinamiento que ahora llevamos y con el regreso a lo que todos han determinado la nueva normalidad. Este proceso evidentemente nos deberá de enseñar a vivir y a estar de diferente forma en nuestro espacio y en nuestro día a día. Muchas gracias. En la siguiente ya nada más concluimos. La museografía debe de saber mostrar las soluciones médicas que se han descubierto una a una hasta llegar a una revolución científica en la época moderna, desarrollando así poco a poco el conocimiento científico aplicado, que es la base de la medicina hoy. Buenos días a todos. Pues muchas gracias, Lilia. Interesantísima presentación que nos haces, y como bien tú mencionas, es importante que en estos momentos críticos, tan duros para todos nosotros, asomarnos a nuestro patrimonio, que en este caso es al mismo tiempo tangible e intangible. Tenemos un entierro y nos has mostrado todas las pruebas de ese evento, y al mismo tiempo cómo toca fibras sensibles de nuestra identidad. Tú lo has dicho muy bien. Entonces damos paso a a quienes nos estén siguiendo en esta transmisión, para que nos extiendan sus preguntas, que le pasen sus preguntas a la maestra Rivero, y
podamos continuar con esta sesión. Adelante. Bueno, en lo que sistematizamos las preguntas que están empezando a llegar, yo quisiera comentar algo que tú nos tocaste en tu charla, y es esta cuestión del ejemplo del entierro de la señora Gioconda como un ejemplo de la capacidad política de mediación entre las autoridades indígenas y las novohispanas de ese momento, para que permitieran este entierro en una iglesia, cosa que era, pues, no se da en otros lados. Y también mencionabas que esta ofrenda, la realización de esta ofrenda, se dio en un contexto en donde todo el pueblo de Gioconda se abandonó el cerro, presuntamente, y se supone que es por los efectos de esta pandemia, se bajan del cerro a las partes planas. Y aquí me vino a la memoria algo que aprendimos yo en mis clases de arquitectura ya hace un tiempo, en donde nos decían que con la llegada con la conquista española y la transformación de los espacios en donde las ciudades se asentaban, hubo un cambio que fue muy difícil de llevar a cabo. Es decir, los asentamientos indígenas por lo general se ubicaban en las partes altas, en los cerros, en las partes altas de las montañas, y en cambio la cultura española, con una base agrícola de cultivo de cereales y de ganado, se requerían más estas planicies, las planicies aluviales de los valles, y lograr que la idiosincrasia indígena se acostumbrara o adoptara ese cambio de hábitat del cerro, que fue un proceso muy largo. Y de ahí viene esta frase de bajar del cerro a tamborazos, porque precisamente una de las tácticas o técnicas, no sé cómo se podría decir, de las autoridades novohispanas era que los fines de semana iba una banda tocando el tambor como señal para que en ese momento las familias bajaran a su nueva ubicación. ¿Qué nos puedes decir de esto? Es fascinante definitivamente. Como bien lo dices, tenemos una serie de frases que utilizamos muy seguido y que tal vez muchas desconocemos su origen, y creo que cuando lo reconocemos nos maravilla, que ahí también viene la frase de me fue del cocol, o sea, les fue del cocolixtli, o sea, les fue muy mal. Fue muy mal. El cocolixtli fue la gran epidemia, fue la que devastó a todas las comunidades indígenas, por lo que comenté hace rato. No había una memoria de inmunidad ante ello. Y es lo que nos platicó hace 3 días el doctor Carlos Viesca, ¿no? Cuando tú no tienes esta memoria genética, pues evidentemente pierdes, o sea, tiene tu cuerpo que tomarla, tiene tu cuerpo que luchar contra ese nuevo virus o bacteria para que tú puedas después crear esa inmunidad y defenderte la siguiente. Por eso ellos consideraban que era un mal divino, porque ellos sí morían y los españoles no morían. Entonces, bueno, sí, en efecto, en el equipo hubo etnohistoriadores, hubo biólogos, hubo genetistas, obviamente los arqueólogos con toda la dinámica, hubo un equipo enorme, geólogos, todo, que ayudara a tener esta diversidad, y eso después a nosotros nos permitió durante el proceso de montaje museográfico también tener una gran riqueza. Y me gustaría comentar que aparte en el montaje tuvimos una dinámica con las comunidades mixtecas fantásticas. La casa mixteca que se recreó ahí fue hecha por la comunidad de Tepelmeme. Uno de los altares fue hecho por otra comunidad. En sí fue una dinámica constante con los grupos mixtecos, y creo que todos disfrutamos ampliamente este proceso de montaje, desde nuestro señor secretario en ese momento, el doctor Mit, que nos está viendo. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Y de toda la dinámica que hubo en ese proceso, creo que fue
riquísimo. Nosotros tratamos de demostrar en esa exposición que la cultura mixteca es una cultura muy viva, es una cultura fantástica, y esa era nuestra intención, el hacer que la gente tuviera ganas de ir a conocer sitios mixtecos, ir a conocer las nuevas creaciones artísticas que hoy en día hay. Si son magníficas y maravillosos las filigranas de oro y los mosaicos de turquesa, lo que ahora están haciendo es igualmente magnífico. Entonces, creo que este proceso se logró, creo que logramos dar a conocer la cultura mixteca de una forma mucho más amplia y logramos hacer que la gente se interesara en ir y pudieran tener una dinámica más incluyente dentro de todos los procesos que hubo en esta exposición. Muchas gracias, maestra Lilia. Antes de seguir con las preguntas, déjenme comentarles que estamos recibiendo los comentarios de quienes nos siguen desde Hidalgo, Tlaxcala, la Universidad Veracruzana, del Estado de México, del municipio de Catepec, de Oaxaca, la Mixteca oaxaqueña. Y es una satisfacción para nosotros que esos conocimientos se puedan estar compartiendo con nuestros compatriotas. Algunas felicitaciones también, Lilia, que vale la pena transmitir. Nos dice Irma Leticia Rivera que qué increíble todo lo que pudieron descubrir o estudiar. Roberto Araujo nos comenta que está muy bien utilizado el recurso, aprovechar la tecnología para transmitir la información y llamar al gran público a la comprensión y apropiación. Roberto, esa es nuestra intención, qué bueno que lo notas y esperamos seguir haciéndolo cada vez mejor. Maril Escobedo, felicidades. ¿Cómo es que la arqueología, y esta ya es pregunta, cómo es que la arqueología y descubrimientos y hallazgos nos dicen mucho del origen de las pandemias y el comportamiento de las culturas ante ellas? Qué enriquecedora su conferencia y que vaya de la mano con la inclusión de señas por los intérpretes. Excelentes. Una pregunta va. Una que es muy pertinente, que nos dice, que nos están comentando, aquí perdí el nombre, pero nos dice, ¿qué jerarquía social habrá tenido la señora de Chucunda para ocupar este sitio? ¿Habrá alguna interpretación acerca de ello? Sí la hay. Es considerado que fue la cacica del lugar. Había cacicas muy fuertes y es bien interesante hacer notar que en la Mixteca hubo un proceso muy, muy interesante en el momento de la transición. Si bien en Tenochtitlan no hubo ninguna intención de negociación y hubo una masacre enorme, en el caso de la Mixteca, y bueno, aquí hablamos de la Mixteca Alta, el proceso de negociación mixteca, su capacidad diplomática fue enorme. Aceptaron una serie de cosas con tal de mantener la jerarquía, aunque en el fondo ellos continuaban con la dinámica prehispánica. Yo podría decir que aún hoy en día es una de las comunidades que mantiene toda esta riqueza de elementos prehispánicos, pero se sabe que logró negociar también, que se mantuvo como cacica del lugar y que evidentemente el hecho de ser enterrada en el atrio de la iglesia ya nos demuestra esa capacidad de negociación, esa fortaleza que ella mantuvo como cacica y que logró tener todavía otros cacicazgos bajo su mando, y que en el momento en que es enterrada en el atrio quiere decir que hubo este acuerdo. De hecho, las primeras leyes o acuerdos sociales que se encuentran es en la zona de Oaxaca, es en la Mixteca. Y bueno, evidentemente esto es porque era una persona de la élite social de la Mixteca. Muy bien, muchas gracias. Seguimos con las preguntas que nos están llegando. En este caso es Alicia Olivera quien nos pregunta, aunque ya sabemos cuál va a ser la respuesta. Dice, las conferencias... este sí tiene una respuesta positiva. Las conferencias anteriores las podemos ver, y si es así, ¿en dónde? Bueno, estas conferencias las pueden ver en el canal
de YouTube del PUEC. La de hoy tardará unos días en que se cure y podamos subir el video. Paulina Rivero nos pregunta, y gracias Paulina por tu intervención, ¿es mixteca la palabra cocolistle? O si es o náhuatl, y cuál es su significado. Y del profesor Henri Lacroix, ¿cuál es el principal problema al que se enfrenta un investigador en entierros y un museógrafo al momento de montar una exposición así? Gracias. Sí, la palabra cocolistle es náhuatl, significa enfermedad o mal. Ya también hace unos días con el doctor Viesca, él nos platicó que fue la gran enfermedad, el gran mal. La viruela, el sarampión, el tifus tenían su apellido, por así decirlo, su denominación era cocolistle, más la denominación en náhuatl, ya sea para las ronchas pequeñas, en el caso de sarampión, ronchas grandes, en el caso de la viruela. Pero en el caso de esta gran epidemia que arrasa el área mixteca, se desconocía, porque eran síntomas completamente diferentes. Aquí es donde hay el debate entre si era fiebre hemorrágica o si era la salmonela entérica descubierta por Harvard y el Max Planck, y que seguramente debate que apoyará para continuar con esta investigación y a lo mejor sí buscar los Hanta o arenavirus en próximos estudios. Pero sí, es náhuatl. Y en el caso de la segunda pregunta, ¿cuál es el principal problema en excavación? Yo creo que el principal problema es evidentemente la complejidad del contexto, el emplazamiento arqueológico, pero por otro lado, para mí sería una complejidad no trabajarlo multidisciplinariamente, ¿no? Creo que en el caso de este gran proyecto del doctor Spors y de la doctora Nelly Robles García, es que hicieron un equipo multidisciplinario fantástico, ¿no? Últimamente, afortunadamente, los procesos de excavación arqueológica siempre están de la mano de los restauradores. Eso no era muy común, ni en los 70s, por ejemplo, cuando se descubrió Templo Mayor, se hizo, y el proceso de sacar elementos orgánicos de excavación sin tener el conocimiento de los conservadores, de los restauradores, puede ser devastador. Entonces, creo que es bien importante hacer notar que hoy en día hay estos procesos multidisciplinarios que permiten no solo rescatar adecuadamente las piezas, sino aún más mantenerlas con la policromía con la que salieron. O sea, ya son procesos muy cuidados. ¿Y cuáles serían los problemas museográficos? Bueno, yo creo que un gran problema sería no tener apoyo para poder mostrar lo que encontraste. En este caso fue impresionante, fue increíble lo que pudimos hacer por el gran interés que hubo en estos procesos culturales. Hacer concisión, lograr ser concisos, pero no solo concisos, sino que nuestro lenguaje sea tan sencillo y tan claro que todo el mundo lo pueda entender. Evidentemente, un problema en este caso de investigaciones tan complejas, tan científicas, pero en ese sentido creo que hubo una muy buena comunión entre curadores y museógrafos. Se estuvo hablando muchísimo para poder determinar cuál era la forma más llegadora al público, que les hiciera un elemento interesante, que no fuera aburrido, porque si no tenemos esta dinámica podemos ser muy aburridos, a lo mejor muy interesante para todos nosotros, pero es público diverso, entonces tenemos que tomar eso en cuenta. Misma dinámica que hicimos al explicar, por ejemplo, los códices, lo hicimos con elementos animados. En un momento hubo un poco, yo no diría tal vez el miedo, pero la incertidumbre de si seríamos muy criticados por utilizar, por ejemplo, a Ocho Venado Garra de Jaguar y animarlo y que explicara el códice, tan magnífico y tan maravilloso que es, pero que uno como una persona que no tiene el conocimiento, y que creo que muy pocos lo tienen, de poder leer un códice, acercamos inmediatamente al público, a los niños. Fue increíble, con las tabletas, ponían las tabletas, se animaba Ocho Venado Garra de Jaguar y explicaba todo el códice. Entonces, creo que esa sería la primer problemática de museografía, no tener la creatividad
y la sensibilidad para poder bajar toda esta información tan complicada a un público general. Bueno, seguimos con las preguntas. Hay una muy interesante de Juan Ventura, quien nos comenta que se puede descargar la galería virtual, incluso en dispositivos móviles. En unos momentos la vamos a poner en pantalla, pero mientras seguimos con los comentarios. Tenemos uno de un buen amigo, José Antonio Mead, que dice: te felicito porque quedó padrísimo el montaje y es una súper exposición. La pregunta que es triste, porque nos pregunta Patti Quiroz: ¿se encuentra en exhibición en la actualidad? Y otra que es muy cercana a esta de Marelia Escobedo: ¿cómo y dónde se puede acceder a todo acervo museográfico? Pues no, desgraciadamente no está en exhibición ya. Desconozco los procesos actuales de la Galería del Palacio Nacional. Hasta el momento no hemos vuelto a saber de alguna exposición que se lleve a cabo. Esperemos que ya estén preparándonos alguna buena sorpresa. En algunos casos se quedan los links de las diversas exposiciones. Nosotros muchos de los catálogos los subimos en línea. Después en el propio chat que se va a quedar de Facebook les puedo ir subiendo algunos de los catálogos y libros magníficos que se editaron en ese momento en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que pueden consultar. Y bueno, la dinámica, por ejemplo, de estos videos, o tuvimos también unos módulos en donde tú podías sacar tu día en que naciste, con los dioses que te protegieron mixtecos y cuál era un poco el motivo de tu nacimiento. Todo eso lo trabajamos y bueno, la propuesta nuestra era dejar todo en línea. Ya no supe si se logró volver a subir todo aquello, pero voy a preguntar, porque creo que es una dinámica que siempre estará para apoyar. No tiene temporalidad, no se pierde su esencia ni lo que otorga a cada persona que se acerque a verlo. Entonces creo que son de las cosas que sí tendría uno que poder entrar y disfrutarlas en línea. Nos comenta José Antonio Mead que él entiende que parte de la museografía después de la exposición en Palacio Nacional se preservó para llevarla de vuelta a Oaxaca. Ojalá que esto fuera así, porque entonces pues estaríamos retribuyendo algo de lo que nosotros pudimos conocer allá. Ciertamente la idea original era que muchos de los módulos de montaje, al desmontarlos, los pudiéramos llevar a las comunidades para que pudieran aprovechar toda esa infraestructura y lo que se había en un momento dado dispuesto para ese montaje museográfico, para que las comunidades tuvieran espacios en los que pudieran apoyarse en turismo cultural. Ya yo no estuve presente en el proceso de desmontaje y no tengo conocimiento de si se haya continuado con esta propuesta. Pero sería muy justo, ¿no? Precisamente que de ellos pues lo conozcan, todo este trabajo que se hizo desde acá. Hay 3 preguntas que las voy a decir juntas porque probablemente las puedas englobar en una sola respuesta. Nos dice Graciela Pérez Fragoso: ¿qué medidas tomaban, se entiende en aquella época los mexicas, para no propagar más brotes? Pilar Carrillo: ¿cuál era la explicación que daban a la presencia de epidemias? Es decir, para ellos, ¿qué significado tenían? Y Tona Mini dice: ¿existieron enfermedades que por el contrario los pueblos originarios resistieran y los conquistadores no? Ok, voy con la primera. Medidas para no propagar brotes. Pues es una situación impresionante, porque sabemos que nuestro pueblo prehispánico era un pueblo muy limpio. Les gustaba muchísimo bañarse tal vez hasta 2 o 3 veces al día, ¿no? Entonces, cuando ellos se sentían muy mal con todos los síntomas de estas epidemias, el cuerpo se te ponía hirviendo, las fiebres altas, pues uno de los recursos era irse a bañar a los ríos para bajar
la fiebre y desgraciadamente contaminaban el agua. Entonces, todas las medidas que pudieran tomar para poder liberar su malestar no era funcional con esta pregunta. No había medidas para no propagarlos. Se desconocía qué era lo que pasaba y buscaban de la manera que estaba a sus manos el liberarse y el sentirse mejor. Y bueno, ahora sabemos que todos estos procesos que en un momento dado se hicieron, pues no ayudaban a detener los brotes, al revés, los ampliaban. Por eso es que había estos, se quedaban diezmadas estas poblaciones y terminaban las poblaciones completas, y por eso es que casi el 90% de la población. ¿Qué es lo que pensaban ellos con relación a esto? Pues lo que comenté hace un momento. Como los españoles no se morían, ellos pensaban que era casi como un mal divino. Yo no podría a lo mejor hablar de un castigo divino, pero un mal divino. Algo estaba fallando, algo estaba faltando en sus peticiones a las deidades, que no estaban logrando salir adelante con esta situación epidémica. Y con la contraparte, seguramente debe de haber habido alguna situación que afectara a los españoles, y de hecho, pues no sé si ustedes recuerdan esa frase, regresando a lo que comentamos de las frases, la venganza de Moscú, ¿no? Sí, seguramente también ellos tuvieron bacterias que les hicieron mucho daño, pero que no tengo yo el dato histórico de si ellos morían por esas bacterias. Creo que ya traían una carga, una memoria inmunológica fuerte que les ayudaba a detener un poco. En el Nuevo Mundo esto era algo pues, que no existía. Se considera que todo esto llegó con los animales que trajeron en los barcos, con el ganado, se presupone, aún no se sabe, ¿no? Pero bueno, de que creo que de los dos lados sucedió. Perdón, estaba perdido, sí. Siguen llegando las felicitaciones. Galagüí Luz nos dice, ciertamente la cultura mixteca es magnífica y resistente. Su cosmovisión es digna de compartir y te da las gracias. Y los comentarios, tenemos 3 comentarios que creo que son importantes a tomar en cuenta. Daina AC te pregunta, ¿cómo consideras que será el futuro de la museografía a partir del COVID y la nueva normalidad, entre comillas? ¿Y qué tanto impactará para el avance de nuevos hallazgos? Marcela Rivero acota, y esta me la ganó, debo reconocer, pero qué bueno que alguien la hizo. El concepto de sindemia es extraordinario. Creo que todos nosotros estamos todo el día bombardeados por la palabra epidemia, pandemia, y que ahora tú nos propongas de sindemia es realmente extraordinario. Tal vez quieras agregar algo más de esto. Y otra pregunta que nos hace Álvaro Ignacio, ¿qué tanto de este rico legado histórico o qué hace falta para que llegue a ser tomado en cuenta en el sistema de educación oficial? ¿Qué tanto llega a nuestros estudiantes de educación básica este tipo de conocimiento? Bueno, desgraciadamente no es muy fácil poder llevarlo inmediatamente después de estas investigaciones en la educación básica. Esa era la idea de estas exposiciones, que toda la información que se tuviera fresca y actualizada la pudiéramos tener en ese gran espacio, en ese magnífico espacio, para el deleite de todos, para el conocimiento de todos, para esta alimentación, esta retroalimentación de los nuevos descubrimientos y de las nuevas informaciones, porque poder integrarla en la dinámica de, por ejemplo, los libros de texto de la SEP, pues es difícil. Yo mucho tiempo insistí en que debería de haber un libro de la SEP dedicado solamente a patrimonio cultural, a que la gente supiera lo que es un proceso de apropiación cultural, porque lo que es un hecho es que lo que no quieres no respetas, lo que no respetas no cuidas. Entonces tendríamos que trabajar mucho más en poder hacer este acercamiento a los niños
es también parte del proceso de educación familiar, definitivamente, ocupar nuestros tiempos libres en el poder darle a nuestros pequeñños las herramientas para ser personas más educadas y más cultas y poder tener una mejor respuesta ante la sociedad finalmente, ¿no? En el caso de la segunda pregunta, bueno, tenemos un reto. Así como hay un reto en toda la actitud de los seres humanos con relación a esta situación que hemos vivido tan específica y tan especial, también nosotros como gestores culturales y como museógrafos tenemos un reto. De hecho, a raíz de esta situación se ha creado un grupo internacional muy grande, ya somos casi 80 personas, que se llama Por Amor al Arte, en el que estamos trabajando toda la dinámica del regreso a museos, del regreso a exposiciones, de la situación de los préstamos de obra, de los couriers, de los acompañantes de la obra, porque definitivamente sí es importante tomar en cuenta que esto no es algo temporal, que esto es algo que va a estar pasando y que tal vez cada vez pase más, el cambio climático. Finalmente, lo que platicamos, esta sinergia, esta sindemia que sucede, son una serie de factores que afectan, que conjuntan otros factores y que propician estas situaciones, ¿no? Antes, como decían, no se viajaba como se viaja ahora. Entonces era muy diferente que recibiéramos un virus de China. Pero ahora la dinámica de viaje y la dinámica de compartir, de estar en una parte del mundo y en 3 días estar en otra parte del mundo, pues obviamente está dando todos estos procesos. También tuvimos interesante plática con el doctor Newton, que decía, el turismo tiene que cambiar. O sea, ustedes ya no pueden estar yéndose de un lado del mundo al otro, porque lo pueden hacer. No todo el mundo lo puede hacer, pero no está bien. O sea, debe de darse más impulso al turismo local. Primero conozcan sus espacios, no estén contaminando el planeta con tantos vuelos. O sea, es en verdad aprender nuevamente a ser y estar en la vida. No solo en el mundo, en la vida y en nuestro proceso de seres humanos y con la conciencia de qué es lo que le queremos dar a nuestros nietos, a los hijos de nuestros nietos, qué mundo les estamos preparando. Muy bien, maestra Lilia Rivero. Desafortunadamente nos estamos acercando al final de nuestra transmisión. Yo te pregunto si tienes algún comentario final que quisieras agregar a lo que ya hemos dicho de manera de cierre. Pues, Javier, creo que hemos platicado de todo. Aquí tenemos a la doctora Nelly Robles García, que ella fue la encargada del proyecto de excavación de Yucundá y aparte la curadora de la exposición de Ñutzahui. Nos hace algunas consideraciones siempre interesantes. Creo que más que agregar, a mí me gustaría agradecer el haber podido tener el privilegio de trabajar con este grupo en 2018 en todos los sentidos, porque fue una experiencia riquísima el haber logrado conjuntar la mente de 7, 8 curadores, todos ellos de gran nivel. No es fácil. Creo que ahí la doctora Nelly Robles hizo un excelente trabajo de equipo de curaduría, porque al final creo que todo lo que nos escribieron en el libro de visitas de la exposición fue positivo y versaba en esto, ¿no? En el haber logrado dar temas tan complicados con una posibilidad de digerirlos casi por osmosis. Entonces, pues creo que por ahí va la idea de nuestros nuevos retos, ¿no? De lograr ser tan claros y tan concisos que hagamos lo que hagamos, inmediatamente retribuya conocimiento y apropiación cultural al público que lo visite. Pues muy bien, nos despedimos entonces, no sin antes comentarles que pondremos una cápsula en la página del PUEC para dar a conocer esta iniciativa
Lilia, si nos los permites, de Por Amor al Arte. Estoy seguro que muchos tendremos la curiosidad por conocerlo y tal vez unirnos a esa iniciativa. Me están comentando nuestros colaboradores de la transmisión que la colaboración que hizo Juan Ventura para comentarnos dónde podemos ver la galería virtual de la exposición. Es una grafía espantosa de la época post-digital, pero ya está publicada, entonces la pueden ver ahí. Bueno, y antes de despedirnos, quiero invitarlos a la próxima sesión de hoy en 8 días que dará la maestra Geraldine Granados de Lina y que nos va a seguir comentando todo este esfuerzo que se está haciendo, en este caso de Lina, por rastrear las huellas de las epidemias que ha habido en el país en el pasado. Ella se va a referir específicamente al caso del Hospital San Juan de Dios en la Nueva España en el siglo XVIII. No adelantemos nada, que ella nos dará sus conocimientos. Y antes de terminar, sí quisiéramos, a nombre del equipo del PUEC que nos acompañan, externar nuestras condolencias a todos aquellos que han perdido a un ser querido, amigos o conocidos. Creo que realmente esta es una oportunidad para replantearnos cómo queremos que sea nuestra vida social y cotidiana de ahora en adelante. Estamos en la fase más crítica de la epidemia. Seguimos en semáforo rojo. Cuídense mucho y recuerden, la UNAM no se detiene. Muchas gracias por su atención.